A mí hacer la presentación del licenciado Juan Carlos Tedesco, que es licenciado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina en 1968. El cargo actual es director ejecutivo de la Unidad de Planeamiento Estratégico y Evaluación de la Educación en Argentina, Presidencia de la Nación. Desempeñó cargos anteriores como Ministro de Educación de la República Argentina, Secretario de Educación de la República Argentina, Director del Instituto Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO, Filial Buenos Aires, Director de la Oficina Internacional de Educación UNESCO, en Ginebra, Suiza, Director de la Oficina Regional de Educación en América Latina, en Santiago de Chile, del Centro Regional y Superior para América Latina y el Caribe, experto en investigación educativa, coordinador de la Maestría en Ciencias Sociales, experto en políticas educacionales, secretario académico de la Universidad Nacional de La Pampa, donde fue profesor titular de Pedagogía. El licenciado Juan Carlos Tedesco tiene una extensísima labor universitaria como profesor titular de cátedras universitarias, investigador y profesor en cursos y maestrías. Es miembro jurado de tesis de doctorado en la Universidad de Génova en Suiza y de París, expositor y panelista de numerosos seminarios, congresos y conferencistas en América Latina, en Europa y Estados Unidos. Es acreedor de la Orden Nacional de Mérito Educativo en Brasil, autor de 17 libros, algunos de ellos con traducciones al inglés y al portugués, innumerables artículos en libros, revistas especializadas, documentos y folletos y prólogo de libros, además de artículos periodísticos en diarios y periódicos nacionales e internacionales. Es verdaderamente apabullante y de sana envidia para cualquier universitario leer su currículum, y es para nosotros una satisfacción contarlo como conferencista magistral en nuestro 14º Congreso, lo que agradecemos en nombre de toda nuestra federación y pasamos a escucharlo atentamente. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, y en realidad quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de este Congreso, a la FACE, por permitirme estar hoy aquí con ustedes y compartir algunas reflexiones, ideas, informaciones también, y que sumen un poco al debate sobre este tema que creo todos entendemos que es un tema trascendental. Estamos viviendo momentos muy especiales, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que entonces obligan a una reflexión que permita ubicar en el contexto adecuado los temas específicos en los cuales cada uno de nosotros se mueve y trabaja. Ustedes han discutido en estos días, lo seguirán haciendo y saben mucho más que yo sobre el tema del cooperativismo, incluso de las actividades educativas que lleva adelante el movimiento cooperativista. Por eso pensé que podía ser interesante hacer un aporte más bien que permita encuadrar todo eso que ustedes están haciendo en el contexto de una construcción de un tipo de sociedad. Porque lo que hoy estamos viviendo, insisto, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, es un proceso de transformación social muy profundo, solo comparable al que se vivió, por ejemplo, cuando se pasó del feudalismo al capitalismo, cuando la revolución industrial. O sea, son procesos, como dicen algunos, de cambios civilizatorios. No estamos atravesando una crisis económica, como tantas crisis coyunturales del sistema capitalista en toda la historia. Lo que estamos es atravesando un proceso de cambio profundo, simultáneo, en todas las dimensiones de la sociedad. Está cambiando el modelo de organización del trabajo. Con las tecnologías de la producción actualmente en difusión, hoy en día el esquema fordista, taylorista de organización del trabajo industrial está siendo reemplazado por formas de trabajo en redes, donde la pirámide fordista tradicional se está volviendo mucho más plana, mucho más chata, donde ya no existe más eso de que en la cúpula los que piensan, planifican, elaboran, después hay cuadros medios que traducen esas ideas centrales en planes de trabajo para los operarios que siguen y se adaptan al ritmo de producción. Eso está desapareciendo, muchas tareas están siendo reemplazadas
por máquinas, por robots, y hoy en día, insisto, esa pirámide se está achatando y todos tienen que pensar, todos tienen que ejecutar, lo cual desde el punto de vista del modelo de organización del trabajo, los requerimientos a la educación, a la sociedad, son muy distintos a los que había cuando teníamos un capitalismo industrial tradicional. Podemos discutir todo esto en todas sus dimensiones, pero insisto, hay un cambio profundo que tiene que ver con supresión de empleos, todo el tema hoy del empleo, del trabajo, tiene una naturaleza muy distinta a la que tenía hace no más de 20, 30 años. Está cambiando la organización política de las sociedades. La forma política de organización de nuestras sociedades, por lo menos en los últimos 200 años, fue la nación. Los estados se convirtieron en estados nacionales. Y la nación es una idea y un concepto relativamente moderno. No es un concepto natural. La idea de nación y de identidad nacional se impone por encima de muchas identidades particulares que todos tenemos y que existían antes de la organización política nacional. Nuestros estados nacionales, todos fueron construidos artificialmente. No son fronteras, no tiene nada que ver las fronteras nacionales con fronteras culturales, con fronteras lingüísticas, con fronteras religiosas. Son estados, son construcciones políticas artificiales que generaron la necesidad de un sistema, como el sistema educativo, que pudiera promover en los ciudadanos la adhesión a la nación por encima de adhesiones religiosas, lingüísticas, étnicas o cualquier otro tipo. A tal punto son artificiales estas construcciones que hoy vemos que todavía hay procesos inconclusos, y hoy esta idea de nación está sufriendo un embate muy serio desde arriba por la construcción de entidades supranacionales. La Unión Europea es la más avanzada de todas, pero el Mercosur, la globalización de la economía y la globalización de muchos de los problemas que estamos enfrentando está obligando a construir entidades políticas supranacionales. Y por el otro lado, por abajo, están comenzando a debilitarse la idea de nación, vuelven a surgir las demandas de reconocimiento de identidades particulares, identidades étnicas, por ejemplo. En América Latina lo vemos en Bolivia, lo estamos viendo en México, lo vemos en los países que tienen población indígena muy fuerte, muy numerosa y con identidades culturales importantes, que ahora vuelven a reclamar el derecho a su identidad. También podemos sobre esto hablar muy largamente, es un tema en sí mismo muy importante, pero quiere decir que cambia la organización del trabajo, cambia la organización política. Están cambiando nuestros valores culturales. Antes, nuestra cultura, la cultura de cada uno personalmente, cultura entendida en un sentido amplio del término, no la cultura libresca, sino la cultura en términos de actitudes, valores, concepciones del mundo, estaba muy asociada a factores adscriptivos. Si uno era varón o mujer, nacía en una familia católica, judía o protestante, urbana o rural, y perteneciendo a algún determinado estrato social, obrero, empleado o de la élite dirigente, ya tenía prefigurados buena parte de sus valores, de su ideología. Hoy la influencia de estos factores evidentemente sigue siendo importante, pero hay mucha más construcción personal de nuestras identidades, de nuestra identidad como sujeto. Hay mucho más trabajo individual de cada uno en construir esa identidad. Y esto entonces está asociado con mucho más individualismo. Venimos de una cultura, ¿no?, que ha propiciado un cambio de valores muy importante. Están las tecnologías de la información que han cambiado. Quiere decir que también aquí en la dimensión cultural tenemos hoy transformaciones profundas. Bueno, todo esto